¿Ya está grabando? Así es. Tócame la espalda. Buenas tardes. Esta plática es el abordaje de trastornos funcionales de neurogastroenterología y motilidad de Roma 1 a Roma 4, en la cual es un resumen de la plática que di hace mes y medio en el Hospital Hermano Pedro de Guatemala. Para mí es un gusto enfocar lo que es Roma. Roma es la fundación que nació, lógicamente, Roma con los fundadores, que es el doctor Douglas Droman de North Carolina, Aldo Torsoli de la Pontificia de Roma, Thompson de Canadá, Camilleri de los Estados Unidos, Nicola Tyler de Australia y Malagelá de España. Son los fundadores, y es lo que estamos viendo hoy por hoy, de trastornos funcionales gastrointestinales. Eso está basado en la literatura mundial y en la literatura de Roma, que es la fundación. Quiero hacer un paréntesis. Roma yo lo comparo con la NASA. La NASA estudia los exoplanetas y Roma está estudiando ahorita, sobre todo Roma 4, la función del microbioma humano, la flora intestinal, que es otro mundo que viene hoy por hoy, junto con el tratamiento de probióticos. Mi función como gastroenterólogo es tener esta imagen de esófago al ano, en la cual tiene que tratarse de un sistema completamente manejando como una máquina de Rolls Royce, todo a nivel de esófago, intestinal y mano derecha. De este lado está el hígado y adentro del hígado está la vesícula biliar, que es una glándula que juega un papel funcional. O sea que los trastornos funcionales los vamos a subdividir en dos. La parte alta, que sería esófago, estómago y duodeno, y la parte baja es intestino delgado e intestino grueso. Es de recordarse que el intestino tiene bacterias, somos 300 trillones de bacterias que hay que tiene la humanidad. Tenemos defensas de lactobacilos y bifidobacterias, que es lo que está enfocando Roma 4, que va a ser el tema de otras pláticas. Sin embargo, el tratamiento de nuestra comprensión viene de los años 50, 60, con el doctor Manning, médico de Inglaterra, que comenzó a trabajar en la función motora anormal del sistema gastrointestinal. Y así como podemos ver abajo en las diapositivas, en esta parte, en 1960, 70, ya se comienza a tratar la hiperurgencia visceral del dolor abdominal, que va a estar modulado por la serotonina. La interacción cerebro-intestino o intestino-cerebro se le conoce bidireccional, este cuadro, que tiene que ver mucho con el segundo cerebro a distancia. Y ya Roma, ya en los años 80, 90, ya se comienza a hablar de sensibilidad y motilidad y movilidad por la 5-hidroxitritamina y la serotonina, que tienen que jugar un papel muy importante. Y Roma 4, que nace en San Diego, California, hace 4 años, que va a ser un mundo de 10 años de investigación, que se está investigando la flora intestinal y el microbioma humano. En el eje cerebro-intestino, intestino-cerebro, está un nervio que es el nervio vago. Pero lo más importante ahorita es el papel de la serotonina. La serotonina es un triángulo que va a modular la secreción intestinal, el dolor visceral y el peristaltismo intestinal. Esas tres cosas se complementan entre sí y son los cuadros que nos llegan a la consulta con dolor, distensión, diarrea y estas cosas. Es muy importante educar al público y sobre todo al médico general. Aquí estamos hablando de Roma 3 en Gastroenterology, que nace en 2006, lo que es Roma 3, y habla del cerebro, intestino, intestino, cerebro. Aquí tenemos arriba el cerebro, que es el sistema nervioso central, la médula, la columna, y aquí tenemos una red de alambres que es el nervio sistema entérico y el nervio vago. Este nervio vago contiene un 95 a 90% de una hormona serotonina, que es la que nos regula, pero muy importante en este intestino que está cortado y rodajado,
estamos viendo las capas muscular, submucosa y sanos plexos de Meissner y de Auerbach, que tienen que ver con el sistema entérico. Esto es una función principal porque el sistema entérico manda de 8 a 9 mensajes del sistema gastrointestinal hacia el cerebro y el cerebro solo manda uno. Y esto es lo que se conoce como el reflejo cerebro-intestino, intestino-cerebro. Aquí en blanco están los trastornos funcionales en inglés. No me voy a poner a leerlos porque yo le llamo esto todos los síntomas como el arca de Noé o una caja, en el cual vamos a tener dolor, distensión, trastornos de motilidad, como por ejemplo diarrea o estreñimiento, alteración del ritmo intestinal, meteorismo, gases, náuseas, reflujo, espasmo del píloro. Mencionamos la disquinesia vesicular y la dispepsia, que es otro tópico de otro tema. Más sin embargo, tenemos acá en la parte superior, tenemos una entidad que hoy por hoy ha tomado mucho auge, que es el reflujo gastrointestinal. Hace 30 años, cuando yo comencé a estudiar medicina, no se escuchaba el reflujo, más sin embargo, hoy por hoy es un tema que se menciona todos los días y no respeta edad. Estamos viendo niños ya de meses, de días, de 10, un mes con reflujo y no llegamos a mayores. Aquí a la derecha tenemos el esófago, que es un tubo que no tiene capas protectoras, pero mide de 30 a 35 centímetros de la orofaringe al tercio distal acá. El esófago se entrelaza entre sí sus tres capas musculares y aquí abajo estamos viendo un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, y aquí estaría el esfínter esofágico superior. Esto lo que hace es que uno al comer vamos a tener una primera línea defensiva o una barrera antirreflujo aquí abajo. En segunda línea va a haber un vaciamiento luminal, o sea que lo que está en el contenido del esófago va a ir bajando por acción del nervio frénico, acetilcolina, el óxido nitroso y neuroreceptores del sistema entérico. Y la tercera línea es la resistencia epitelial, que es la que nos va a cubrir contra nuestro mismo ácido. Sin embargo, en la cámara gástrica tenemos solo ácido clorhídrico o jugo gástrico. La pepsina es una hormona precursor del ácido, pero no debe de haber bilis ni enzimas pancreáticas, ya que la bilis va a entrar aquí al duodeno proveniente del colédoco para depositar bilis en el duodeno y enzimas pancreáticas van a entrar también en el esfínter de Oddi. Sin embargo, si tenemos un vaciamiento muy lento, esto va a llenarse jugo gástrico y lo más fácil es subir hacia arriba provocando reflujo. Esto es muy apasionante porque hay mucha controversia. Se habla ahorita de pruebas de manometría, tachimetría, impedancia. Hay un montón de nueva tecnología, nuevos procedimientos, nuevos enfoques. Uno le llama reflujo no ácido, otro reflujo ácido, pero la fisiología sigue siendo básica. Aquí a la derecha tenemos un esquema de la neuroanatomía del esófago, en el cual viene el centro de la deglución, la faringe, y aquí tenemos cómo actúa el nervio vago, acetilcolina, el nervio frénico, el óxido nitroso, el BIP, que no es un polipéptido vasointestinal, no es para personas importantes. Y aquí juega papel muy importante el plexo mientérico, o sea que todo el sistema gastrointestinal va a estar influido. Y esto es muy importante tener presente porque aquí ya tenemos cómo va a actuar la digestión en el estómago. Los alimentos van a entrar al estómago. Eso es una diapositiva de los años 2000 de Gastroenterology, en el cual está viendo que el alimento sube como un péndulo, baja, sube y baja, y al cabo de 2 o 3 horas va a vaciar de píloro para el duodeno. Pero ya en el 2006, en Roma 3, ya describen Parkman y Jones en Gastroenterology, que está la referencia de Lacey, donde ponen aquí en azul un marcapaso gástrico. ¿Qué significa esto? Es una batería que tenemos dentro de las capas del estómago y no es más que las células de Cajal. Es una terminación de un neurofisiólogo español que para mí es el papá de la neurogastroenterología, que hace que el estómago lo comparemos con un camión de empresa mezcla de cemento,
nuestros alimentos llegan en forma sólida, van a triturarse de arriba hacia abajo, levantándose un poco el fondo gástrico para que esto ya está procesado, pasa del píloro al duodeno y sigue el proceso duodenal. Aquí es muy importante tener eso presente porque todos enfocamos y la industria farmacéutica, los estudios se enfocan que hay que dejar inhibidores de ácido, ranitidina, medicamentos que van a disminuir la secreción de ácido, sobre todo a nivel parietal. Pero el enfoque, y algunos aceptan, otros no, para mí el enfoque tenemos que trabajar con procinéticos, medicamentos que nos ayudan a vaciar la cámara gástrica para que si esto está aquí lleno de jugo gástrico de comida, es un jugo gástrico ya fermentado que va a producir mal aliento, eructos y gases y que lógicamente esto va a tender a subir hacia arriba provocando reflujo. Eso sería la parte alta de la fisiopatología y motilidad normal, lo que es el vaciamiento gástrico lento, el esfínter esofágico inferior y el esfínter esofágico superior. A nivel ya visceral vamos a tener hipersensibilidad visceral, interacción cerebro-intestino por el nervio vago y el sistema entérico, y factores psicosociales que juegan un papel muy importante en el medio ambiente, el estrés, la tensión, que vamos a verlo y es tema de otras pláticas. La plática que estoy dando es en base de mis experiencias de congresos, de reportes en la literatura, y aquí tenemos una diapositiva muy linda del doctor Malagelá, en el cual los pacientes, sobre todo el sexo femenino, viene consultando por gastritis que se llenan, embotamiento, o por el colon irritable. Y este es un esquema de cómo el intestino va a estar distendido, provoca, con todo respeto, comparación con un embarazo de 3-4 meses. Dicen las señoras, por las tardes yo me siento embotada como embarazada, pero en las mañanas amanezco sin estómago. Entonces, esto entra como trastornos funcionales. Aquí tenemos muy importante la relación médico-paciente y sobre todo la historia clínica. Tiene que haber una relación muy estrecha donde el paciente tiene que comprender sus problemas y a mí, en mi experiencia, me ha dado muchos resultados que el paciente juega un papel muy importante. Él o la paciente son actores principales en esta telenovela. Lógicamente, los extremos, los vicios, mucho café, licor, carbonatadas, comida chatarra y el cigarro va a afectar. No sé, eso lo ponen el sexo. El sexo no es malo para el sistema digestivo. Salvo que uno pues tenga 2, 3 personas, eso ya va a contribuir en los gastos y mantenimiento de la segunda casa. Pero si nos portamos muy estrictos, el médico viene y nos prohíbe de todo, no comer menos. Y yo creo que inteligentemente lo que el paciente debe hacer es prohibir el médico y buscar otras opiniones. El paciente tiene que escuchar la verdad y uno debe hablar con la verdad para que el paciente camine mejor. Pero si no tenemos esa cualidad o manejamos al paciente con reloj en mano, fracasamos. Aquí estamos subiendo a Roma 3 y llegamos a Roma 4. Roma 4 nació en San Diego, California, en el Congreso de Gastroenterología Americano de la Academia que se llama AGA. Aquí tenemos nuestro cerebro, el estómago, esófago, intestino, neuronas, neurotransmisores y el sistema entérico. Es donde viene ahorita el nuevo mundo de investigación. Aquí atrás está más completo la famosa arca de Noé de gas, distensión, llenura, estreñimiento, que no me voy a parar en eso. Roma 4 le está dando mucha importancia al sistema neuroendocrino y sobre todo al microbioma humano. Y aquí tenemos una diapositiva del Hipócrates, que fue el padre de la medicina, que preconizó 2500 años antes de Cristo que la enfermedad y la muerte entran por los intestinos. Y tiene toda la razón en lo que estamos viendo ahora. Y esto de aquí abajo es mío, no solo como paciente, sino como médico. La salud es un tesoro que tenemos, que no tiene precio, no se paga y debemos de apreciarlo, debemos cuidarnos. Cuando tenemos edad joven somos el dueño del mundo, pero ya después la salud nos pasa una factura muy, pero muy cara.
Y vienen los lamentos, y vienen los suspiros, pero ya se fue el tiempo. Aquí resumiendo, en Gastroenterology de 2004 tenemos nuestro sistema nervioso central, cerebro. Aquí tenemos el sistema entérico, que tiene que ver con la movilidad, la sensación visceral, la secreción de los intestinos, la permeabilidad, las células enterocromafines y la inflamación. Aquí tenemos el sistema nervioso central y aquí regulan hormonas sexuales también. Una, por ejemplo, es la hormona progesterona, que es una hormona que se encuentra más en la mujer que en el hombre y sobre todo en niñas ya de 13, 14 años que comienzan con la menstruación, la hormona aumenta y al aumentar 3 días del sangrado, esta hormona tiende a paralizar un poco el intestino. Entonces, al sexo femenino lo pone embotado con mayor gases y con un poco de estreñimiento. Puede haber desviación de diarrea, pero más predomina el estreñimiento. Y cuando viene el sangrado, baja la hormona progesterona y vuelve otra vez hasta el mes siguiente, el otro mes, hasta que el sexo femenino entra a la menopausa y ya no va a sangrar. Aquí tenemos la microbiota intestinal, va a estar compuesta de su alteración, expresión de virulencia y factores. Recordémonos que la flora intestinal está dada también por hongos, virus, bacterias que tenemos acá. Aquí haciendo un resumen de los efectos del cerebro intestinal, son efectos recíprocos, o sea, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Va a ser una información sensorial externa e interna que se van a integrar en circuitos de neuronas en la médula, ganglios paravertebrales y sistema entérico. Vuelvo a repetir que es muy importante el sistema entérico. La relación de dolor, dismotilidad y disturbio está dado por este cuadro. Y tenemos neurotransmisores y hormonas como el óxido nitroso, las 5-hidroxivitaminas, serotoninas, la sustancia P, colecistocinina y encefalina, y vienen múltiples, hay más. Y el mundo que viene, yo no lo voy a ver, o probablemente veo sus albores, pero va a ser el mundo de los neuroreceptores y hormonas para tratamiento de enfermedades desde el punto de vista gastrointestinal. Las actividades de función gastrointestinal y conducta humana tienen que ver mucho con el estrés, ya que las carreras se paga un precio, lo que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo entero, pues conlleva al estrés, a la comida chatarra y a estas cosas. Aquí hay un esquema muy lindo de Gastroenterology de Roma 4, donde estamos viendo esto, compárenlo para el guatemalteco, comparen esto, el cañaveral que se ve en la costa sur, o la milpa que vemos en el occidente. Esto es la flora bacteriana. Y esto va a ser luminal, donde pasa el alimento, va a haber una interacción que va a llegar a la mucosa ya cuando se absorben los alimentos. Aquí está esquematizado comida. Y tenemos actualmente alergias a comidas. Yo antes comía tal producto o tal cosa y no me hacía nada mal, doctor, pero tristemente ahora me hace mal. Entonces hay cambios de alergia y cuando esta flora intestinal se separa de lo compacto es cuando entran las enfermedades y tenemos trastornos alimenticios, alergias alimenticias, trastornos de microbiota, ácidos biliares, el sistema nervioso central, sistema de nervios entéricos, neuronas, neurotransmisores, y esto va a actuar con la activación inmune. La flora intestinal tiene una etapa de inmunidad, sobre todo cuando nacemos por vía natural, vía vaginal, nos contaminamos de lactobacilos y bifidobacterias en el canal de nuestra madre. Eso nos va a proteger para toda la vida. Venimos bañados de líquido amniótico que nos va a proteger la piel para toda la vida. Es otra flora, es otra barrera. Y cuando el pediatra nos da la primera nalgada, nos contaminamos del aire del medio ambiente. Pero, desgraciadamente, el consumismo, la industria farmacéutica, la industria alimenticia, nos llevan a un cuadro que se está enfocando hoy por hoy al microbioma humano, a la flora intestinal, que estoy preparando otro tipo de pláticas para ya enfocar, porque hay bacterias que tienen nombre específico para lo que está pasando. En mi experiencia, uno tiene que ver al paciente, verlo, tener intuición, examinarlo, pero hay signos de alarma. y los signos de alarma
perdón, los signos de alarma es aquel paciente que viene con uno, no gana peso, tiene sangrado rutilante, puede ser hemorroides o bien puede ir de más arriba del tracto gastrointestinal. Tiene alteración de hemoglobina, baja hemoglobina, glóbulos blancos altos, la sedimentación o puede estar alta. Trastornos anormales, tenemos una prueba tiroidea normal. Es muy importante, debemos de recordar que un hipertiroidismo mal controlado es un paciente tembloroso, con diarrea, pérdida de peso de 10, 20 libras y ha tomado todos los medicamentos para parar el problema diarreico. No lo va a curar hasta que uno busca las hormonas tiroideas, controla la hormona tiroidea y se va la diarrea. Aquí, estos son los signos de alarma a la sangre. Y aquí puse una prueba de Boyden que la tengo en mi plática en YouTube, que la pueden ver, la disquinesia vesicular. La prueba de Boyden es una prueba de ultrasonido que se efectúa un ultrasonido en ayunas para ver hígado, lógicamente, pero para ver la glándula de la vesícula. Esta glándula tiene que tener un volumen de líquido y un tamaño. Se manda al paciente después, sobre todo al sexo femenino, a desayunar un desayuno alto en grasa, rico en grasas, por ejemplo, un tamal, huevos estrellados, chocolate, todo lo que usted quiera, y regresar a rayos X a ultrasonido para que mire nuevamente la vesícula. Si esta vesícula tenía un tamaño X pre-desayuno y regresa y se aumenta y no baja, eso es una vesícula anormal y se llama disquinesia vesicular, que da problemas de dolores y la gente, el sexo femenino, lo confunde con úlcera o gastritis y cargan una cruz más grande con gastritis toda la vida. Pero se hace un diagnóstico, uno deja procinéticos y esto revierte, excepto cuando se hace más resistente al tratamiento. Y yo en lo personal recomiendo, y lo hago ver en la plática en YouTube, que es mejor operar vesícula biliar si la paciente va a contraer nupcias, porque si va a contraer nupcias, tiene un embarazo en curso de 4, 5, 6 meses y vienen problemas de vómitos, dolores, si es una vesícula que no funciona, hay que operar. Entonces conlleva el peligro de la sedación, conlleva el peligro de la vida materna y conlleva el peligro de la gestación del bebé en curso. Entonces mejor prevenir y lamentar, pero esto lo hacemos en base de experiencia clínica e historia clínica. Tratamiento, tenemos estas 4 flechas: diarrea, estreñimiento, dolor e inflamación. Uno puede jugar con todos estos fármacos que vienen de la época del doctor Manning, como les hablé en la segunda diapositiva, de los años 50, 45. Aquí les voy a presentar una ruleta rusa, cargada, pero de medicamentos que siguen funcionando de los años 60, época del doctor Manning. Por ejemplo, el pinaverio, clinidino, o tironebromuro, la meveridina. Todos estos son medicamentos antiguos que siguen jugando un papel muy importante, que las farmacéuticas ahora la ponen con medicamentos para gases y todo, pero no ha habido nada nuevo por el momento, excepto un medicamento que sigue siendo básico para el problema diarreico, no para curarlo, sino para emergencia, la loperamida, que ya tiene unos 50 años en el mercado y sigue siendo excelente para cuadros de diarrea aguda o incontinencia fecal. El procagrupide es un medicamento de investigación, es bueno y es indicado para el problema de estreñimiento. Desafortunadamente la compañía en Guatemala ya no lo manejó para los gastroenterólogos, para nosotros. Cuesta conseguirlo, pero es un excelente fármaco cuando hay estreñimiento. Combinaciones de clordiazepósio, clinidino, trimebutina, es otra de las familias del pinaverio clinidino, son muy buenas. Aquí tengo el levosulpiride y domperidone, fármacos que son procinéticos que han tomado auge en los últimos 15 a 20 años, que yo lo utilizo más que todo para vaciar la cámara gástrica y evitar que el contenido del jugo gástrico suba hacia el esófago y provoca los problemas de reflujo. Últimamente los probióticos nacieron hace 40 años, no se le da mucha importancia. No fue hasta en 1909
que nace en Gastroenterology, en el Journal, un excelente artículo, todas las revistas sobre probióticos. Entonces viene el boom, nacen los probióticos y ahora están muy de moda, pero el probiótico tiene que tener número de clave para que sean buenos, para que funcione. Tenemos ejemplos como el probiótico, glutamina y lactobacilos, que son muy buenos, que el médico debe conocerlos y familiarizarse para poder tratar. Hoy nos inunda el mercado de probióticos, pero uno debe saber cuál deja. Están otros probióticos, el lactobacillus plantarum con sus números, y Pediococcus acidophilus. Este es otro probiótico que uno tiene que conocerlo muy bueno y uno tiene que dejar en base de la literatura, en base de referencias, que tengan nomenclatura, es muy importante. Hoy por hoy nos venden en los supermercados los cereales, la leche con probióticos, pero eso no conlleva nada bueno y nos enferma más a la larga que un tratamiento. Terapias psicológicas, tiene que conocer a un paciente cuando tiene un problema tentorial de muchos nervios, de mucha ansiedad, pues si pueden manejarlo no metiéndose a mucho problema, trátenlo, y si no, uno refiere al psicólogo o al psiquiatra. Ahora no es pecado referir a un paciente al psiquiatra porque todos necesitamos de todos. Vivimos en una simbiosis, las bacterias viven en simbiosis, viven en armonía. Cuando se rompen esas armonías, cuando vienen enfermedades. Así que si no pueden ustedes, mándelo con un psiquiatra o un psicólogo. Hoy, hace 4 años, comenzó en los Estados Unidos la medicina funcional, que es la medicina de los probióticos que se están tratando de enfermedades. Aquí hay un artículo muy bueno de mioblastos de Annals de Surgery 2018 de Boyer. Los mioblastos son, y se ponen inyecciones de células madres en el sigmoides para aquellos pacientes que tienen incontinencia fecal, que no pueden contener su defecación, y pacientes tienen accidentes de defecarse. Eso está ahorita en prueba como una alternativa más para esto, junto con tratamiento de loperamida o cualquiera de esos sotilonios, trimautina. Trasplantes de heces ya nació hace unos 15 años en la literatura. Se ve en otros países, en otras latitudes donde existe la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Yo puedo hablar de Guatemala, no tenemos experiencia, no tenemos enfermedad de Crohn, sí hay colitis ulcerativa, y algunas ya se están haciendo en Guatemala trasplantes de heces para formar una vacuna, un antígeno anticuerpo y hacer una defensa de la flora intestinal. Este es un resumen que hago, como dice, a mi manera para esta ruleta rusa. Pero ya los médicos estamos a la orden para explicarles, el médico general, con mucho gusto. Agentes de la serotonina son estos. Aquí se maneja mucho el ondansetron, que es un medicamento que nació, receptores de la 5-HT4, que nació para la náusea y se utiliza mucho en quimioterapia. Yo lo he utilizado en pacientes que tienen un problema de estreñimiento crónico o tienen un intestino perezoso, a distensión, aumento, dolor, y da muy buenos resultados. El alocetrón lo pongo con 3 estrellas, 3 warning. Es un medicamento que nació para la diarrea, pero fue falseado en fase 1, fase 2, cuando lo lanzó al mundo en el 2001-2 para problemas diarreicos. Esto fue suspendido por el FDA, que es la Agencia Reguladora de Medicina de los Estados Unidos, y hoy por hoy en los Estados Unidos existe este fármaco. Afortunadamente no ha venido a la América, no ha venido a Guatemala. ¿Por qué lo digo? Porque es un medicamento que tiene mucho efecto colateral, que puede dar gangrena o isquemia del intestino. Entonces, en los Estados Unidos se deja bajo una prescripción seria, con firma de abogados, con firma de todo para evitar demandas, pero eso es lo que está actualizado hoy por hoy. Si vemos este sub y baja o rompecabezas de lo que es el sistema nervioso central y el sistema entérico, vive un estira y encoge, donde juegan papeles como por ejemplo depresión, ansiedad, abusos, estrés, trastornos genéticos. Aquí tenemos problemas de falta de inmune del intestino,
distensión, trastornos de motilidad y factores genéticos. Esto lo traigo porque, para que recuerden o llevarse a casa, tenemos trastornos de motilidad. Sensación visceral es lo que más consultan los pacientes, sobre todo el sexo femenino. Y es muy frecuente que él o la paciente se automedica con medicamentos para quitar el dolor. Y es muy fácil para el médico en general dejar medicamentos para quitar el dolor. Pero ojo, aquí tiene que tener usted mucho cuidado porque uno quiere ver al paciente, no verlo sufrir, pero verlo antes de taparle la cara con esos fármacos. Porque se nos puede estar pasando un apéndice, un quiste del ovario retorcido, cualquier cosa. Entonces, antes de dejar fármacos para quitar el dolor, ojo, muy buena historia clínica. Podemos tener alteración de la mucosa intestinal, trastornos de la microbiota, que son pláticas de otro tema que vamos a dar muy pronto, y trastornos del sistema nervioso central. Enfermedades no es el caso, pero lo voy a poner como autismo, psoriasis, alergia, artritis reumatoide, Parkinson, fibromialgia, Alzheimer. Fibromialgias que son dolores punzantes en las manos, en los codos, articulaciones, que no es más que se pueden tratar muy fácilmente con probióticos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un niño con alergia, lo llevamos con el pediatra le va a bajar un fármaco para la alergia, un medicamento si tiene una otitis para el dolor, pero lo peor es que viene y le dejan antibióticos. Y lo mejor o lo peor, le dejan esteroides. Los antibióticos, los esteroides están matando a la flora intestinal. Entonces nos baja mucho nuestra defensa intestinal. Se está viendo reportes del Parkinson y Alzheimer en gente joven a los 40 años, 45, y es por el alimento, como dijo Hipócrates, la enfermedad y la muerte entran por el intestino. Tristemente consumimos mucho azúcar, veneno, y lo que daña la flora intestinal y que nos vende la industria farmacéutica, no tanto la alimenticia, azúcar, el gluten, el cloro y los antibióticos. El tratamiento tiene que tener una buena relación médico-paciente, una excelente historia clínica de parte del médico, el arte de curar y ciencia, mantenerse educación médica continua, reducción de costo-impacto, y lo pongo como una medicina funcional. Este mensaje lo quiero dar para educación. Quiero transmitir lo que Dios me ha dado para que el paciente comprenda sus pros y sus contras, el médico general o médico de la provincia, o estamos a la orden para servirles a todos los colegas. Y estoy aquí en Multimédica, mis teléfonos son el 2385 77 59 60, Multimédica Ciudad de Guatemala. Y como dice la Universidad de San Carlos, mi escuela materna, ir y enseñar a todos. Así que agradezco su atención. Espero que este resumen de Roma 1 a Roma 4 sea de su utilidad. Muchas gracias. No estaría mal, ¿no?